el capítulo 6. Y para entender el tema que vamos a meditar en esta tarde, necesitamos recordar desde el capítulo 6 algunos hechos nada más de manera ligera. Si ustedes se acuerdan, hermanos, el capítulo 6 inicia con un milagro sorprendente realmente que se hizo delante de multitudes de galileos con la multiplicación de los panes y de los peces. Un hecho asombroso porque fueron alimentados como 5,000 personas y aún así sobraron cestas, aproximadamente 12 cestas aún de pedazos de esos panes. Dicho este acontecimiento inmenso, grande, en donde alguien extraordinario como Jesús podía suplir esta necesidad material de los alimentos, se volvió algo trascendente en su momento histórico, en su momento actual, porque realmente hacer un milagro donde tú puedes suplir a 5,000 personas no es nada fácil, hermanos. La gente quedó repletamente asombrado con este acontecimiento. Y la gente, por ese acontecimiento, van a ver a Jesús para hacerle rey. Pero a Jesús no le importó, como nos damos cuenta. Jesús se retiró al monte. Hasta ahí hemos resumido el versículo del capítulo 6, del 1 hasta el 15. Sucedió el milagro. Ese día ya estaba anocheciendo y los discípulos van hasta Capernaum, pero se van sin Jesús. Y en esa travesía el mar estaba embravecido, había tormenta, había vientos, el camino no era fácil. Y cuando habían avanzado cierta distancia, por ahí aparece Jesús caminando por el mar y les dice lo que Fran enfatizó ese día diciendo: yo soy, no temáis. Dijo Jesús a sus discípulos, que tuvieron miedo, pero dejaron entrar a Cristo y llegaron a Capernaum. Hasta ahí, hermanos, es la historia en la que han venido ustedes meditando los domingos pasados. Ahora, hermanos, tenemos la meditación del versículo 22 hasta el versículo 27. Y ahora, para entrar, hermanos, ya a la meditación, vamos a leer de inmediato y de ahí vamos a dar algunas situaciones. La palabra de Dios dice así desde el 22 al 27. Lleva por título, tiene un título, dice: la gente busca a Jesús. 22. El día siguiente, después del milagro, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto vamos a meditar, hermanos, del 22 al 27. Y para tratar un poco de entender, hermanos, ustedes han visto tal vez algunas películas, como por ejemplo Buscando a Nemo. ¿Se acuerdan del pez payaso? Por ahí se ríen varios de ustedes. El pez payaso estaba en el mar con su papá, la estaban pasando bacán y por ahí fue capturado el pez payaso. Y su papá, Marlin,
decide buscarlo y se va océano tras océano buscando a su hijo. ¿Qué hubo ahí por parte de Marco? Determinación. ¿Se acordarán ustedes también la historia de Marcos? Un niño de 12 años que en algún momento hemos escuchado, hemos visto en la televisión, yo me acuerdo porque es un dibujo muy antiguo. Era un niño de 12 años que vivía en Italia y estaba en la ciudad de Génova. Este niño va en busca de su mamá, porque su mamá fue de Italia hasta la Argentina por trabajo. Y Marcos emprende su viaje para encontrar a su mamá. Marcos me hace recordar cuando en algún momento miraba con mi mamá y mi mamá se sensibilizaba hasta el punto que también lagrimeaba, porque era una situación que Marcos se esforzaba realmente por encontrar a su mamá. Viajó en un barco, el barco no le llevó hasta donde él quería, se quedó en tierra, empezó a andar en burro, por ahí se quedaba solo a dormir por los campos, encontraba personas que le hacían daño, pero buscaba los medios económicos para poder llegar y poder encontrar a su mamá. Algo así, hermanos, tal vez estas dos situaciones para poder ilustrar, hermanos, este texto que nosotros vamos a tratar de meditar. Y aquí la palabra de Dios dice, hermanos, y lo vamos a tratar de tomar en cuenta 4 puntos, hermanos, aquí importantes. El primer punto, vamos a ver el empeño y la insistencia de las personas en buscar a Jesús, en hallarlo. Ese es el primer punto, el empeño y la insistencia de poder hallar a Jesús. Como un segundo punto, hermanos, vamos a ver el éxito de esta búsqueda que realizan estas personas. Y un tercer punto, hermanos, vamos a encontrar la respuesta de Jesús a lo que realmente la gente merecía. Y un cuarto punto, hermanos, vamos a ver que realmente Dios nos llama e instruye a estas personas a buscar motivos con un gran valor. En estos 4 puntos, hermanos, vamos a tratar de meditar. Entonces, hermanos, nos metemos otra vez al contexto de la historia. Se hizo los milagros, bacán. Todos entusiasmados por encontrar a Jesús. Al día siguiente, dice, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Cuándo buscamos algo, hermanos? Ellos, porque nos vemos necesitados, porque nos podemos ver desamparados, porque si hubo alguien que suplió la necesidad de los alimentos, entonces yo veo que alguien puede darme alimentos y voy a buscar a esa persona que me dio alimentos el día anterior. Y esto quiere decir, hermanos, que realmente por una parte hay alguien que está buscando y por otra parte hay otro que está supliendo esta necesidad, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez la gente decía, quiero encontrarlo para ver más milagros que pueden suceder. Algunos de curiosos también. Algunos tal vez buscando algún apego para poder estar con Jesús porque le querían nombrar rey. Entonces tal vez, bueno, si me acerco, quizás voy a hacer algo de su reinado. Y entonces aquí vemos, hermanos, que la gente busca a Jesús porque realmente se encontraba y le habían visto a Jesús como alguien que suplía las necesidades. Se sentían desamparados. En esa situación, amados hermanos, ¿algún momento, hermanos, tenías necesidad de pan en tu mesa? ¿No hubo qué comer? ¿Y qué feliz tú te sentías cuando alguien te traía una bolsita de pan cuando tú no lo tenías? Una bolsita de fruta, un costal de azúcar, de arroz. Y nos veíamos asistidos. Y nos vemos como seres humanos, ese sentimiento de buscar algo
supla nuestra necesidad. Y hacemos todo lo posible, porque aquí sí nos damos cuenta que ellos hacen todo lo posible por buscar a Jesús. Y este versículo 22 indica que realmente en esa búsqueda solamente se dieron cuenta de que había una sola barca y que en esa sola barca entraron todos los discípulos, pero sin Jesús. Eso es lo único que sabían. Aquí, hermanos, vamos a ver otro punto en el versículo 23 cuando dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Aquí este versículo 23 vamos a ver, hermanos, que quienes buscan con sinceridad a Cristo son asistidos por Dios, con su providencia, para hallarlo sin dificultad. ¿Por qué? Porque justo cuando estaban buscando a Jesús, al Maestro, por ahí llegaron barcos de Tiberias. Y había más personas que también se sumaron a buscar más a Jesús. Y hacían todo lo posible. Y solamente sabían que se habían ido sus discípulos a Capernaum. Y la lógica humana, la razón humana, hace ver que si ellos son sus discípulos de Jesús, es lo más probable que Jesús desaparezca en algún momento donde están ellos. Y es por eso, hermanos, que aquí vemos que hay providencia de parte de Dios cuando realmente le buscamos con sinceridad. Y nos ayuda esto a entender que Dios pone los medios, pone la ayuda para que tú le puedas encontrar. Dios lo hace. Quizás lo hizo con unas barcas para que se puedan trasladar, porque vieron, tal vez pensando de que encontrar barcas iba a ser más fácil encontrar a Jesús. Algunos hemos tenido la suerte, hermanos, de que alguien de nuestra familia o amigos nos invite para venir a buscar a Jesús aquí en la casa de Dios. Pero otros no, otros tal vez se encontraron con el taxista y el taxista incluso les invitó a su iglesia. Pero, hermano, no los llevó, los trasladó. Dios ha dispuesto ayuda para quienes le ayudan, buscan con sinceridad. Vemos, hermanos, aquí que Dios obra, Dios hace las cosas cuando hay sinceridad en nuestro corazón. ¿Y cuántos esta tarde aquí estamos buscando a Dios con sinceridad? Hemos venido el día de hoy a la casa de Dios y le estamos buscando con sinceridad. ¿Has hecho todo lo posible por llegar a la casa de Dios el día de hoy? ¿O hubieron obstáculos? Pero la providencia de Dios es que tú estás el día de hoy aquí en su casa. Avanzando, hermanos, con este pasaje. En versículo 24, hermanos, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué pongo en relevancia otra vez lo que acabo de mencionar? Porque tenemos que entender acá, hermanos, dos cosas. Dice, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. Entraron en las barcas y fueron a Capernaum. Y aquí vamos, hermanos, en nuestra meditación. Cuando se refiere, hermanos, que entraron en las barcas, se refiere a la actitud realmente con la que tú buscas a Jesús. Porque no es fácil entrar a una barca para ir a buscar en este caso a Jesús. Ellos podrían haber dicho, es que me voy a querer ir hasta Capernaum, voy a ir en barco, voy a demorar, que se vayan los demás. No. Aquí vemos, hermanos, en las personas, en la gente que buscaba de Jesús, determinación, decisión firme, algo que donde se
sienta fervoroso realmente de poder, hermanos, encontrar a Jesús, una fuerza de voluntad que te permita avanzar. Si el día de ayer, hermanos, dijeron, mañana nos vamos a la iglesia y nos vamos a las 8 de la mañana, el día de hoy tú tomaste la actitud de levantarte de tu cama, la determinación, la decisión firme realmente por la que tú has venido a la casa de Dios, pagaste tu taxi, tu moto y llegaste aquí, o corriendo, no lo sé cómo llegaste, pero te autodeterminaste para que puedas estar aquí. Te subiste a la barca con determinación. Estamos aquí, hermanos, con esa actitud en este momento. Buscar a Jesús, hermanos, siempre se ha vuelto una necesidad que apremia en los seres humanos. Porque es la excelencia del ser humano que se encuentra con Jesucristo. Esto es una necesidad, hermanos, para poder confrontarnos con Él. Y cuando hablamos de esta necesidad, hermanos, también miramos a un tema de gracia de parte de Dios. El único hecho, hermanos, que tú digas, voy a buscar a Jesús, porque la gracia de Dios ya está estipulando o está introduciéndose o está obrando ya en su corazón. Y date cuenta de esa realidad. La verdad no sé qué pasó el día de ayer, hermanos. Ayer con los jóvenes estábamos aquí reunidos. Anteriormente, tengo uno de mis hermanos, lo conocen, Álvaro. A veces venía a la reunión de jóvenes porque ya nos acompañaba, llegaba para acá. Y ayer llegó cansado del trabajo porque le han cambiado el horario de trabajo. Y resulta llegando solo. ¿Y eso qué me permite a mí pensar, hermanos, en esta situación? Que Dios está obrando en su gracia con él. El hecho de haber venido a autodeterminarse a buscar a Jesús, él se autodeterminó y vino aquí, se sentó y compartió con nosotros la reunión. En este momento, hermanos, si es que nos hemos visto el día de hoy así encontrados con la gracia de Dios, es porque el Señor está haciendo algo en tu vida. Y realmente deseo que mi Álvaro se arrepiente en algún momento. Hermanos, ¿por qué nos arrepentimos, hermanos? ¿Por qué llegamos a arrepentirnos algún momento en nuestra vida? ¿Por qué aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Llegamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y la respuesta, ya les dije. Y ahora para que me entiendan esto, es porque nos autodeterminamos a buscarle con sinceridad y realmente buscar la salvación. Por eso es que realmente empezamos nosotros a experimentar la búsqueda de Jesús y lo pudimos encontrar. Esto me remonta, hermanos, al año, casi igual a los años, al año 2012 más o menos, no me acuerdo muy bien, y ahora les digo por qué. Este jovencito que ustedes ven aquí delante de ustedes estaba en esos años viviendo su vida mundana. Estaba que se amanecía en la plaza de armas, bailando el carnaval, cantando en el carnaval. Y ahí todavía se podía en la plaza de armas. Ya no venía a la iglesia. No sé por qué lo dejé. Y la gracia de Dios, ¿cómo es que llega a mi vida?
Ya dormía hasta tarde, hasta las 12, 11. Recibo una llamada de nuestro anciano Jesús, mi tío Jesús, y dice: sobrino, vamos a San Marcos para que nos apoyes para una actividad. Ni siquiera me dijo a la iglesia. Y me llevó a San Marcos, hermanos. Y llegué a la iglesia y ahí encontré a varios jóvenes que lo recuerdo. Bueno, acá está Elizabeth, una de ellas de San Marcos. Pero en su momento, hermanos, aparecieron realmente jóvenes que se acercaron a mí para hablarme acerca de Jesús. Fíjense cómo pasó. Puso jóvenes para hablarme de Jesús. Y ustedes hablan, hermanos, de Jesús. Y cuando llegué allá, me acuerdo, bueno, no voy a decir sus nombres porque los tengo a bien y en consideración también a estos jóvenes que son dedicados a las cosas de Dios. Iris, Alex Burgos, me dijeron: atrévete amigo a las cosas de Dios, atrévete. Esa palabrita, hermanos, atrévete, formó mi autodeterminación para que realmente yo tenga una decisión firme y decir: voy a atreverme realmente y voy a ver qué es lo que pasa aquí en la iglesia de Cajamarca, voy a llevar mis discipulados. Esa actitud de buscar a Jesús. Y si no hubiera habido eso, hermanos, estoy seguro que no estuviera aquí parado delante de ustedes. ¿Dónde estaría, hermanos? Porque también sentí que Satanás me quería para hacer muchas fiestas. Y seguramente poniéndome como piedra de tropiezo para otros. Y fui piedra de tropiezo para mi Arturo, quien también lo conducí mal, para que él también esté viviendo la vida del mundo. Pero se arrepintió, porque si no también ahorita estuviera en lágrimas, porque fui responsable con él. Aquí, hermanos, entonces nos damos cuenta que el Señor está haciendo maravillas con cada uno de ustedes. El hecho nada más de venir aquí a la casa de Dios, has llegado, no sé si fue por la razón correcta o por el motivo incorrecto, no lo sé, pero ahora vamos a pasar más adelante al tema de los motivos. Pero ya que estamos ahora que entraron estas personas a las barcas, también vemos y dice: y fueron a Capernaum. Ahora cuando dice fueron a Capernaum, hermanos, por ahí estaba leyendo y decía: si los discípulos al momento que se estaban trasladando realmente a Capernaum, esa travesía no fue fácil para ellos. Estaban pasando apuros, estaban desesperados, estaban de miedo, porque había tormenta, había vientos, el mar se levantaba. Pero para estas personas que estaban buscando a Jesús para dirigirse a Capernaum, no lo describen. Entonces, no pasaron apuros, pasaron tranquilamente. ¿Y eso qué nos hace ver, hermanos, en este momento? Que los mejores tengan las peores travesías. Los cristianos pasamos fuertes cosas, hermanos, que nos hacen tener miedo, nos desesperan. Pero ¿por qué no le sucede a las otras personas? Mira cómo es su vida más tranquila y etcétera de cosas. Pero yo que soy cristiano, y yo te quiero animar, hermano, esta tarde, hermano, hermanita, que si nosotros estamos pasando estas cosas, sigue adelante, porque es nuestro camino a la cruz, es nuestro sacrificio realmente en la que nos estamos identificando con Cristo Jesús en la cruz. En todo su recorrido a la cruz es nuestro sacrificio, hermanos, porque Cristo no la pasó bonito tampoco. Él fue el máximo en soportar todas estas cosas humanamente. Dicho esto, hermanos,
acabamos de ver, en primer punto, el empeño y la insistencia de la gente por buscar a Jesús. Ahora, hermanos, vamos a ver el éxito de la búsqueda y vamos a ver el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y para entenderlo mejor, también vamos a ahondar en la respuesta que les dio Jesús, leyendo el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Meditamos sobre esto, hermanos. Cuando le encuentras, ¿cómo te sientes? A alguien que estás buscando. Marcos, al encontrar a su mamá, se sintió feliz, pero a la vez nostálgico. Y aquí vemos, hermanos, y dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús se encontraba, hermanos, en ese momento en una sinagoga allí en Capernaum. Y llega entonces multitud de personas, ya se imaginan, Jesús en la sinagoga y por ahí bastantes personas llegando, un manchonazo, ¿no? Como ya imagínense, si eran 5,000 y después los de Tiberia un poco más. Estuvo también repleto la sinagoga y estaban afuera, etcétera, etcétera, a su alrededor. Y que le digan: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo que nos hace ver, hermanos, Rabí, ¿qué significaba? Es una palabra en hebreo que significa maestro, o tal vez también mi Señor. Y le preguntan: ¿cuándo? Le importó más a estas personas el preguntar: ¿cuándo? ¿Cómo llegaste acá? Y Jesús realmente se sorprende de estas cosas y les confronta, los exhorta y les dice: claro, ustedes me dicen Rabí, maestro, pero ustedes no vienen para que yo les enseñe mi doctrina, porque ustedes no vienen porque yo soy el Hijo de Dios, sino ustedes vienen porque yo hice milagros de los panes y los peces. Por eso están viniendo, para experimentar otros milagros más, porque quieren curiosear. No están viniendo a mí por las razones o los motivos correctos. ¿Y esto qué significa, hermanos? Nosotros como creyentes, ¿estamos viniendo por las razones, los motivos correctos a buscar a Jesús? En el ejemplo que les puse de mi vida personal, hermanos, realmente me entregué en mi corazón a atreverme a buscar a Jesús con sinceridad, y lo encontré. Pero yo les pregunto, hermanos, a ustedes, el día de hoy, ¿ustedes han venido con las razones, los motivos correctos aquí a la iglesia? ¿Vienen a los cultos, vienen a los sermones, vienen a las noches de oración con los motivos correctos? Tal vez estas personas primero se fijaron el cuándo, cómo llegaste aquí, pero no escudriñaron, no pensaron el motivo por el cual estaban buscando a Jesús. Aquí, hermanos, podemos venir al culto por costumbres, por motivos, una costumbre. Todos los domingos hemos quedado en ir a la iglesia con mi familia, cosa que todos ya tienen en la mente de que el domingo tienen que venir porque es una costumbre de familia estar aquí en la casa de Dios. Otras puede ser, hermanos, que quizás alguien de nosotros ha venido también por curiosidad. O tal vez alguien, por no lastimar a su familiar, viene a la casa de Dios y dice, no quiere venir, pero dice, oye,
pero vamos, pues, todos tenemos que llegar como familia. Y viene con su cara, porque se puso con cara medio chueca, entonces ya vamos entonces a la iglesia, para que no te molestes. Pero llegamos, a veces los papás, ¿no?, nos enseñan y nos dicen, hijo, vamos ya a la iglesia los domingos. Y yo me acuerdo que era dormilón. Bueno, hasta ahora. Y me decía mi papá, ya levántate. No, papá, he dormido tarde, he estudiado hasta tarde, papá. Pero hijo, levántate. No, papá. Saco la correa. Y me quedaba dormido y escuchaba sus pasos. Me levantaba rapidito, sentadito ya, cuando ya escuchaba sus pasos. Me traían por costumbre. Pero habrá un motivo especial, hermanos, para que tú realmente puedas venir, por supuesto. Busca a Jesús, pero con el motivo correcto de buscar tu salvación cuando tú no eres creyente. Y cuando tú no eres creyente, que todo lo que hagas en esta tarde o donde tú te encuentres, pues lo dediques para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Lo hagas con todo tu corazón. Porque si tú lo haces, hermanos, simplemente por costumbres, sin ningún motivo correcto delante de Dios, llegará un punto, un momento en que tú abandones a Jesús. Porque estos galileos, así como le buscaban con tanto fervor, hermanos, más adelante relata que fueron ellos los que abandonaron. Porque no habían ido con el motivo, la actitud correcta para buscar a Jesús. Y le dijeron, Rabí, como diciéndole, ¡oh, Rabí! Jesús no estaba buscando fans. Jesús estaba buscando discípulos. Jesús estaba mirando su hipocresía de estas personas. Porque les dice en el versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tú me dices maestro, pero realmente no vienes a reconocerme como maestro, sino tú vienes nada más por curiosidad. O por alguna conveniencia. Esto, hermanos, entonces es de gran ánimo para nosotros, en que busquemos motivos correctos para venir a la casa de Dios. Y digo la casa de Dios porque a veces también, hermanos, personalmente, este es un comentario mío, y digo, cuando pienso y digo, vamos a la iglesia, como que parece medio raro, medio no tan convincente, pero cuando decimos, vamos a la casa de Dios, la casa de Dios, como que mejor lo entendemos. ¿Y para qué hemos venido a la casa de Dios el día de hoy? Y en la mañana decía, a veces en las academias nos dicen, ustedes han venido a calentar el asiento nada más. O tal vez no les quieren ver en sus casas, es por eso que les han mandado para acá. No han venido por los motivos correctos de estudiar, sino nada más para dar el gusto a tu familiar que realmente está haciéndote a la academia. Y eso puede pasar también aquí, hermanos, con nosotros. Nos damos cuenta, hermanos, que realmente son los motivos correctos los que nos llevan a Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos al versículo 27, como cuarto punto, donde el Señor Jesucristo da instrucción a obrar por motivos más altos. El 27 dice, les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Repito otra vez, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Algo que nos llama aquí, hermanos, la atención: trabajar. Como cristianos, hermanos, nos examinamos en este momento, y esto es para examinarnos. ¿Trabajamos en las cosas que perecen o en las cosas que permanecen? ¿Cuáles son esas cosas que perecen? ¿Acaso no son la riqueza? Que nos esperamos, nos empeñamos por conseguir más riqueza. Quizás ni lo tenemos, sino más riqueza. O quizás soñamos con tener riqueza, con tener empresas, que no está mal, pero tu corazón no puede tomarlo como algo que apremia y ponerle a las cosas de Dios en segundo plano. Porque aún teniendo también oportunidad de tener alguna empresa más en ese sentido, podrías apuntar para la gloria de Dios. A veces, hermanos, nos empeñamos en trabajar y trabajar para obtener más riqueza. Ya tenemos un terrenito acá, ya queremos otro terrenito allá, por allá escuchamos de otra venta y por querer más nos vamos a endeudarnos con el banco, 5 años, 6 años, y de ahí tienes que trabajar para pagar al banco y estás priorizando trabajar más para las cosas que son temporales. Te acabas en esas cosas, al final no sabemos si es que lo vamos a conseguir, o también no sabemos, bueno, nos morimos y eso queda y se pierde. ¿Por qué nos afanamos tanto, hermanos, por trabajar por esas cosas, si es que lo estamos haciendo? A veces, hermanos, nuestro corazón de creyente debe ser un corazón, cuando hemos escuchado también en la palabra de Dios, lo suficiente y lo necesario para vivir. Si me das mucho, es posible que no me acuerde de ti. Y si tengo necesidad, es posible que reniegue contra ti. Pero si tú me das lo suficiente y necesario para vivir, ¿por qué, hermanos, no trabajar con más excelencia en las cosas que permanecen para siempre? Es por eso acá, hermanos, que el versículo 27 nos hace recapacitar y dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna permanece. La gente que estaba buscando a Jesús debería trabajar en buscar a Jesús para su salvación, para su fe en el Hijo de Dios. Pero nosotros, ahora que nosotros somos creyentes, hermanos, ¿qué cosas podemos trabajar? Como creyentes, ¿qué cosas estamos trabajando? Y es un desafío, un examen para cada uno de nosotros. Claro, vemos hermanos en los niños, vemos los martes de oración, vemos hermanos dando la bienvenida, vemos liderazgo en los jóvenes, adolescentes, en las damas. Y ahora tú, hermano, ¿qué participación estás teniendo? ¿Cómo estás trabajando para el Señor? Búscate un trabajito. Si tienes ese deseo, habla con los ancianos. A lo mejor te pueden ubicar en algo que se necesita. Se estuvo orando por ministerios. Y tal vez trabaja para educarte más y poder responder a esas necesidades. Y poder suplir, hermanos, vacíos que son necesarios también para seguir edificándonos y fortaleciéndonos en las cosas de Dios. Trabajemos en la oración, trabajemos en las visitas, trabajemos disciplinándonos más en la palabra de Dios, leyéndola. Hermanos, no nos quedemos, hermanos, sin ese trabajo espiritual que el Señor nos llama a cada uno de nosotros.
¿Es una necesidad apremiante? Sí, hermanos, porque por eso decía el Señor, busca primero el reino de Dios, que las demás cosas serán añadidas. A veces, con lo temporal, hermanos, con las cosas materiales, si hablamos de las riquezas, hablé de las riquezas, pero también podemos hablar de los placeres. Trabajamos para los placeres. Nos esforzamos por tener nosotros placeres. Pero, ¿en qué sentido, hermanos? Que nuestra preocupación primordial son, no sé, placernos, pero dejando de lado las cosas de Dios. Cuando empecé mi vida espiritual, hermanos, un domingo me dijeron mis amigos, vamos de paseo. Me voy al paseo, o ya soy cristiano y vengo aquí a la casa de Dios. Y gracias a Dios existió esa ayuda divina, y dije, voy a la casa de Dios porque ya soy nueva criatura. Pero hermanos, ¿qué pasaría si mi corazón estuviera en los placeres? Hubiera estado en los placeres y hubiera sido mi prioridad. También está, hermanos, en buscar gloria, en buscar fama, en que nos reconozcan como tales. Yo puedo decir, hoy día, puedo decir tal vez, hermanos, que a veces pasamos tanto tiempo en esas cosas para que al final pierdas tu alma en esas cosas temporales. Nos volvemos necios por tratar de conseguirlas como sea. Pero aquí nuestro Señor Jesús, hermanos, no se dejó realmente adular, ni por las emociones de las personas, sino que los confrontó realmente en la forma como es que buscaban esta gente a Jesús. Los confrontó, porque fácil, le dijo rabí, soy el rabí, pues, lo máximo, lleno de sabiduría. No, Jesús no se dejó llevar por adoraciones ni por las emociones de las personas. Él los confrontó. Y es así, hermanos, como nos confronta a nosotros la palabra de Dios también esta tarde. Y aquí, hermanos, dice en la segunda parte del versículo 27, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, refiriéndose a Jesús como el pan de vida. Hermanos, Jesús es el pan de vida. La necesidad, hermanos, de estas personas era ver en Jesús que Él podía dar la vida eterna, ¿sí? Que Él podía dar salvación, que Él podía dar palabra de Dios. Y aquí cuando dice, hermanos, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, lo que hace ver que es único el Señor Jesucristo que te puede dar el pan de vida. Es el único. No hay idolatría, no hay otros seres, y por eso otros libros contrastan cuando dicen, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por Él nos esforzamos, por Él hacemos todo, hermanos. Dicho esto, hermanos, agradecerles por su atención. Vamos, les invito a ponerse de pie para orar.